Buenos días, mi nombre es Tomás Soria, soy socio y uno de los representantes de la Almazara Cruz Esteban de Mancha Real en Jaén, cuyo nombre comercial es Olivo Real. Comercializamos nuestro aceite bajo el nombre de Olivo Real. Bueno, el motivo de entrar en la elaboración de compost de Alperujo viene ya de lejos, de la inquietud de los propios socios de que había que darle una utilidad a los subproductos de la almazara que es propia, y queríamos hacer el círculo completo de aprovechamiento de todos los productos que vienen del campo. Habíamos dudado básicamente porque era una inversión bastante grande, lo que era comprar un terreno nuevo y poner una superficie grande también de hormigonado o de asfaltado. Nos encontramos de que cerca de nuestra almazara, aquí en Mancha Real, había unas instalaciones que estaban abandonadas, que se habían utilizado para una fábrica de pellets en los años 2008-2009, y los tenía un banco, y bueno, entramos en conversaciones con ese banco y conseguimos las instalaciones de una manera interesante. Y a partir de ahí ya todo se aceleró, empezamos a hacer pruebas el año pasado con una cantidad de alperujo que trajimos y con los medios que teníamos, que eran básicamente una pala, la pala que toda almazara tiene, y unos conocimientos muy básicos de elaboración de compost. También en ese momento llegamos a un acuerdo con la Universidad de Jaén para que hicieran ellos la caracterización del compost y que nos asesoraran a la hora de la elaboración. Hemos ido avanzando durante el 2020 y en esta cosecha 2020-2021 hemos ya realizado una serie de inversiones más importantes, sobre todo en lo que es la compra de maquinaria, la compra de una pala excavadora y la compra, sobre todo, que era el elemento principal, de una volteadora, que la veréis en el vídeo, todo material de segunda mano que hemos buscado en toda Europa, porque básicamente la volteadora en España no hay y son unas máquinas que son complicadas de encontrar, la hemos encontrado en Austria. Y a partir de ese momento ya nos estamos tomando más en serio el seguimiento y la elaboración de compost, formando pilas e intentando aprovechar al máximo toda la superficie disponible que tenemos, que es aproximadamente de 13.000 metros cuadrados. Bueno, para nosotros uno de los factores limitantes por ahora es los trámites de legalización de una planta como esta, que son largos y tediosos, y como todos los temas en la administración, que son una burocracia bastante pesada. Pero bueno, nosotros estamos en el camino, lo estamos haciendo y se puede lograr. El tema del material que se trae aquí, bueno, evidentemente una almazara tipo va a generar más alperujo que hojín, y el hojín es básico para formar las pilas, porque es el material estructurante que tenemos más a mano. Se pueden utilizar muchos otros materiales estructurantes, pero o están lejos, o cuesta traerlos, o tienen que pasar por un proceso de elaboración que todavía no hemos estudiado si es rentable o no es rentable. Y para nosotros es un círculo cerrado, tenemos hojín suficiente por ahora para tratar nuestro alperujo, o una gran parte de nuestro alperujo, y el resto del material, que es el estiércol, pues tenemos más o menos disposición en zonas limítrofes, ya sea de vaca o ya sea de caballo principalmente, ¿no? Entonces tiene un costo, obviamente, y el coste varía porque también es un producto que sube y baja de precio en función de la demanda, pero bueno, hasta ahora nosotros estamos encontrando material y lo estamos almacenando aquí, y esperamos que una vez que tengamos los cálculos bien hechos, obtener una rentabilidad que ronde como mínimo un 30% en la venta del alperujo, del compost de alperujo, quiero decir. Bueno, sí, nosotros en el tema del compost, como te he dicho, tenemos un acuerdo con la Universidad de Jaén, que está haciendo un seguimiento tanto de la formación de las pilas y del porcentaje de materiales que llevan, tanto como su aplicación en el campo, para hacerle un seguimiento tanto las ventajas que trae en términos de sustitución de fertilizantes sintéticos, y también para ver la huella de carbono que genera todo el proceso del olivar, desde la aceituna, pasando por la almazara hasta llegar aquí, porque el proyecto en el que nos hemos metido con la Universidad de Jaén, en el que está en el Sustain Olive, no supone solo la fabricación de compost, sino ver la trazabilidad medioambiental que tiene todo el proceso de fabricación del aceite de oliva, y ellos están haciendo un seguimiento también de nuestra almazara para medir esa huella de carbono. Y lo vamos a hacer desde la almazara, pasando por la planta de compost y llegando al campo. Entonces, ese tema supongo que tendremos en unos años, en un par de años, tendremos resultados de cuánto supone eso, porque el programa Sustain Olive va de eso, precisamente de medir la sostenibilidad del proceso de fabricación de aceite de oliva.
Bueno, a nivel económico todavía no tenemos hecho unos cálculos muy fiables y muy concretos, puesto que estamos en fase de saber cómo manejar una planta y sacar costes. Sí sabemos que en el mercado el compost de alperujo, por la poca gente que lo está haciendo en España, en algunos lugares, se está vendiendo en torno a unos 35 o 40 euros la tonelada y tiene diversos usos, ¿no? En invernadero, en horticultura y en agricultura de arbolado, ¿no? Y respecto a la oportunidad que hay de llevar el alperujo a compostar o llevarlo a la orujera, depende mucho del precio al que te esté pagando el alperujo en la orujera, y a ello le depende al precio al que se esté cotizando el aceite de orujo en cada momento. Cierto que en la campaña anterior, en la de 2019-2020, el precio del aceite de orujo bajó mucho. Y este año, desde hacía muchos años que las almazaras y cooperativas están pagando porque se lleven su alperujo como un residuo. Antes era un subproducto por el que te pagaban. Este año, debido a la bajada del precio del aceite de orujo, se ha convertido en un residuo por el que tú tienes que pagar para que te traten. Entonces realmente no hemos hecho una comparativa de qué sale más económico, si llevarlo a la orujera o traerlo a una compostadora. Compostadoras no hay, con lo cual realmente es difícil hacer la comparativa. Lo cierto es que este año a la mayoría de las almazaras y cooperativas de Jaén y de España seguramente le va a costar el dinero llevar el alperujo a las orujeras, porque lo van a tratar como un residuo, y debido al precio bajo que tiene el aceite de orujo. Pues nosotros encantados de mostrar la planta a los almazareros que estén dispuestos a meterse en esta aventura, pues no deja de ser una aventura de la que no sabemos todavía qué rentabilidad puede tener, pero de la que tenemos mucha ilusión y que creemos que puede ser el futuro, porque la PAC, la Política Agraria Común, va a ir descaradamente por la economía circular, y nosotros nos estamos adelantando a eso, sin saber realmente por dónde van a ir las cosas, pero nos estamos adelantando.